En este episodio de Como Niña con Silra Traslaviña, Lina Daza comparte un testimonio profundamente humano y valiente. Decide romper el silencio y desde su rol de madre nos habla del desafío de proteger a su hija en medio de un proceso legal complejo. Sin señalar ni nombrar a nadie, pero dejando claro que su prioridad es el cuidado y la seguridad de la pequeña. Este espacio busca visibilizar la importancia de la protección de los derechos de los niños, la resiliencia de las mujeres que enfrentan situaciones adversas y el poder de la voz para transformar el dolor en conciencia colectiva. Bienvenidos a Como Niña. Lina Daza ha decidido romper el silencio. Lina, bienvenida al podcast. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por contarnos tu historia, por abrir tu corazón. Queremos saber qué es lo que te está pasando. Preciosa, gracias por este espacio, gracias por la invitación y sobre todo por darle voz y eco a justamente situaciones que vivimos tantas personas que estamos en posición de vulnerabilidad. Actualmente yo estoy atravesando una serie incontable de procesos. Ya entra en la categoría de violencia procesal o violencia judicial por la cantidad de procesos que se dan. Para las personas que no conocen de esto, es cuando de forma reiterada empiezan a ponerte denuncias y denuncias y denuncias que a la final tenemos que nosotros responder, sea real o no sea real. ¿Por qué estás enfrentando estas denuncias? ¿Qué pasa? No sé por qué. En realidad no sé por qué. Es un tipo de acoso, es un tipo de ejercer control, es una forma que tienen ciertas personas de dominar, porque a la final si tú tienes que ir a decir, bueno, yo sí soy graduada, por ejemplo, que es una de las denuncias que se me ponen, que no soy legítimamente graduada, no soy profesional y yo soy profesional, cualquier persona puede entrar en el CENESID y puede corroborarlo, sin embargo, tengo una denuncia y son denuncias penales. Entonces, uno de los procesos que se han levantado en contra mío es justamente este de que no soy profesional, ¿puedes creerlo? Y hay un acoso porque te incurren o te hacen entrar en gastos innecesarios, afectando directamente tu economía. Para las personas que trabajamos de forma independiente como nosotras, el tiempo que nosotros tenemos que invertir para ir a rendir versiones, para ir a que nos hagan peritajes, para ir a que nos hagan análisis psicológicos, para ir a las audiencias, es tiempo en el que dejamos de trabajar y dejamos de producir. Entonces, ¿por qué? Porque me siento víctima de un control que ha sobrepasado todos los límites posibles. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué tienes 9 denuncias? ¿Qué es lo que ha alimentado eso? ¿Por qué? Bueno, qué pregunta tan complicada, ¿sabes? Creo que cuando se sale de control las cosas para personas que les gusta tener el control, buscan formas desmedidas de seguirlo ejerciendo de alguna manera. A veces se nos olvida preguntar cómo es el para siempre. Y una de las formas de estar atado a alguien, muchas gracias, es el control. Y es esta necesidad de querer dominar y de querer mandar y de querer imponer cosas. Entonces creo que va por ahí. ¿Pero qué pasa? Bueno, hay muchos tipos de violencia. Hay violencia que te deja moretones. Hay violencia que te da incapacidad. Hay violencia que no deja moretones. Hay muchos tipos de violencia de las cuales yo me siento víctima de muchas de ellas. Me siento víctima de violencia psicológica, vicaria, de violencia patrimonial y económica. Me siento víctima de violencia judicial y me siento víctima de la impotencia de tener que guardar silencio porque vengo cargando todo esto ya casi un año y recién ahora decido darle voz y visibilizarlo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que defender a nuestros hijos no es una opción, es nuestra responsabilidad y que no creerles y no escuchar su voz, eso sí es una irresponsabilidad.
Entonces yo decidí proteger a mi hija. Y esto tuvo como consecuencia esta cadena de violencias repetitivas, progresivas, constantes, amenazantes, intimidantes, acorralantes. ¿De qué le estás protegiendo a tu hija? Le estoy protegiendo de... Le estoy protegiendo... Qué difícil hablar de esto. Le estoy protegiendo de que sea abusada. Le estoy protegiendo de que sea abusada. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Porque... ¿Dónde está el riesgo? El riesgo está en señales. Primero, ella misma me lo ha dicho. Ha sido clara con sus palabras conmigo. Ella me ha contado los abusos y las agresiones gravísimas que ha vivido. Lo ha verbalizado. ¿Qué edad tiene? Mi hija tiene 4 años. Mi hija tiene 4 años. Y no solo eso, sino ha tenido otro tipo de reacciones que son síntomas justamente de un abuso real. No te estoy hablando de forma emocional. Mi hija ya ha sido evaluada por especialistas, por profesionales de la salud mental, por profesionales de la salud física, ha sido evaluada desde diversas aristas y hay como conclusión resultados tangibles, evidentes de que ella ha sido abusada y estamos en medio de los procesos legales. No puedo dar detalles para resguardar el debido proceso justamente de uno de los tantos procesos que tengo que sostener ahora mismo, pero debo protegerla. Y ahorita mi prioridad sobre todas las cosas es el bienestar de mi niña. La estás protegiendo de su entorno. La estoy de un protegiendo. Entorno que posiblemente le podría generar un riesgo. Sí, así es. O podría ser que se repitan hechos que ella manifiesta que ya ha vivido. Yo veía uno de tus estados y decías a los niños se les cree. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no le creeríamos a un niño? ¿Qué es lo que estás viviendo en ese contexto de esto que tú expresas en redes? Los niños no nacen con miedo. Los niños no nacen con rechazos. La naturaleza de los niños es amar, es jugar, es divertirse, es estar alegres, es estar tranquilos. Seguros. Ellos se sienten seguros en su entorno, naturalmente, ¿ya? Esto de una forma muy primitiva, hablándote ya desde nuestra amígdala cerebral. Y cuando los niños empiezan a tener rechazo, empiezan a tener síntomas tangibles, como por ejemplo un tartamudeo intenso, que fue en el caso de mi hija, que mi hija empezó a tartamudear en enero, empezó a haber un rechazo para ciertos ambientes, ciertos encuentros, ciertas personas, ciertas circunstancias, un rechazo tangible. No quiero quedarme contigo, no quiero ir allá, no quiero estar con tal persona, no quiero. Y fue repetitivo y fue creciente y al principio me lo decía solo a mí, luego me lo decía enfrente de estas personas, luego me lo decía llorando, gritando, luego se agarraba de la puerta y finalmente desencadenó en el tartamudeo. Y ¿por qué digo que a los niños se les cree y se les escucha? Porque tal vez yo siento que me tardé mucho. Y si yo pudiera decirle algo ahorita a las mamás que están teniendo dudas de cómo proteger mejor a sus hijos, cómo prestarles más atenciones, préstale atención a los detalles, préstale atención a cuando detonan estos berrinches o desbordes emocionales, que prefiero llamarles yo, y préstale atención a las palabras que utilizan, porque ellos no inventan. Porque ellos no tienen de dónde sacar estas cosas. Psíquicamente su cerebro no está en la capacidad de inventarse estas cosas. Lastimosamente yo esperé a un tartamudeo para tomar cartas sobre el asunto. Tomar cartas sobre el asunto empezó a desencadenar justamente el desarrollo de los otros procesos.
el desarrollo donde yo también viví situaciones y contextos donde fui víctima, donde soy víctima, que me gusta más cómo le llaman sobrevivientes. Realmente hablar de esto toca fibras muy profundas de mi corazón. Ha pasado un año desde que la olla de presión reventó, como digo. Pero son años de amenazas de demandas, de amenazas repetitivas y constantes, de distintas formas de violencia psicológica, de presión, de aislamiento, de minimización, de gaslighting, de no estás lista para la vida, no estás preparada, no sirves para nada, de tantas cosas que a la final desencadenaron en... Eso te decía. Sí, claro. Sí, claro. Insultos, palabras mayores, que desencadenaron en... ¿Hubo agresiones físicas? Sí, hubo agresiones físicas. ¿Te protegió la ley de alguna forma? Me dieron medidas de seguridad. Yo fui, me hicieron un examen de medicina legal. Lastimosamente el 911 no llegó porque yo me comuniqué con el 911. De hecho, el guardita, porque mi celular estaba retenido por esta persona, me quitó el celular. Y yo por el citófono hablé con el guardita y le dije, guardita, por favor, está pasando esto, llame al 911. Él llamó al 911, el 911 lastimosamente nunca llegó. Sin embargo, cuando esta persona se retiró de mi domicilio, yo fui a fiscalía, a flagrancia, me hicieron un examen de medicina legal y con los resultados del examen de medicina legal fue procedente que yo pusiera la denuncia y puse la denuncia correspondiente. ¿Te sientes protegida de alguna forma con estas medidas? Tú y tu peque. Siento que no es suficiente porque han pasado otras cosas. Me han perseguido en el auto durante 40 minutos con mi hija en el auto. La policía llegó, intervino, mostré mis medidas de seguridad y me dijo, la respuesta que tuve de la policía en ese momento fue yo le recomiendo que mejor vayamos a su casa, les escoltamos. Estábamos con mis padres también en esta oportunidad. Y estábamos de regreso a mi casa y otra vez se paseaba el automóvil de esta persona. Yo les digo, ese es el auto. Interceden. No me preguntes qué pasó, porque la policía ya tenía la copia de mi boleta de auxilio, de la boleta de auxilio de mi hija, pero no pasó nada. Y se fue. Así sin más. Y este día yo creo que me di cuenta de que, aunque sí sentí respaldo y sí sentí que estaba siendo protegida, me di cuenta que no era suficiente. Porque no sé por qué hubo la persecución, no sé qué quería lograr, no sé cuál era el fin. Y no hubo consecuencias. Lo que la policía me dijo es, bueno, esta persona es residente de la ciudad de Quito y todos los quiteños tienen libertad de transitar por donde quieran. Y entonces guardaste las medidas. Y yo guardé mis medidas y me fui a mi casa porque a encerrarnos con mi familia porque nos daba miedo volver a salir. Y ese fin de semana no salimos más. Y pasaron muchos fines de semana de pesadilla. Eran pesadillas, eran fines de semana donde afuera de mi casa habían 6, 7 hombres con 6, 7 carros. Afuera de mi casa. Y yo tenía que ir con mis boletas y decirle a la policía, está pasando esto y tengo estas medidas de seguridad. Fueron 16 domingos que pasó esto. Y después de que dejó de suceder esta situación, fue la persecución. En el auto. En el auto. Yo no veía que
que tú decidiste salir a contar y visibilizar la historia. ¿Qué te lleva a este punto a decir, ya, lo necesito voy a contar? ayuda? El día 10 de febrero había una audiencia programada, era una audiencia telemática por Zoom. Justamente Dentro de uno de los procesos. Dentro de uno de los tantos procesos, así es. Son varios. Son algunos procesos. Son Los muchos que tú procesos. tienes contra esta persona o los que esta persona tiene contra ti. O sea, ¿cómo está el tema ahí? La denuncia que yo tengo contra esta persona es la que protege a mi hija, la que me protege a mí. Pare de contar. De la otra parte hacia mí están el resto de denuncias. Hay denuncia de hostigamiento, de fraude procesal, hay denuncias de violencia psicológica, hay denuncias de documentos falsos, hay un montón de denuncias. No sé si está bueno que lo diga el nombre de los procesos. Pero bueno, son procesos que a la final, si tú te metes en la página web de la fiscalía, están ahí. Son públicos. Están ahí. Entonces Pero en cambio tú vas a la página de la otra persona y como son procesos privados, no sale nada. Porque son procesos de una menor, son procesos delicados, como el que pongo yo. Entonces no sale nada. Entonces Está limpio. Y El portal está limpio. Claro, claro. Entonces tú, la que trata de proteger a su hija, la que trata de proteger su entorno de seguridad, terminas llena de procesos Claro. en tu contra. Claro. Y no solo esto, sino que para poder... yo fui a muchas fundaciones y contaba mi historia. Y cuando decía quiénes eran los defensores de la contraparte, me decían, no podemos atender su caso. No. Porque yo no tenía los recursos para asumir los gastos económicos de tantos procesos. Hubo que vender el auto. Me fui a cuanta cooperativa pude, porque claro, se metían a ver mi historial y veían un portal lleno de procesos y me negaban los créditos. Y sabemos que si bien o mal tenemos muchas de estas fundaciones y tenemos entidades que nos ayudan, ya eran muchos casos. O sea, ya eran muchos procesos. Y me dijeron, esto por defensoría pública no vas a lograr nada. Necesitas defensa privada. Logré conseguir un crédito. Logré llegar a acuerdos con mis abogados, con mis representantes, que estoy infinitamente agradecida con ellos. Realmente me siento protegida, siento que son unos buenos representantes de Dios. Yo creo fielmente de que mi primer abogado es Dios, de que mi primer testigo es Dios, de que el que ha visto toda la verdad es Dios. Y creo mucho en la justicia tanto divina como en la justicia que tenemos acá. Entonces, si estoy usando mi voz es justamente porque creo en la justicia, porque creo que pueden tener un pronto auxilio, porque creo que la historia de las tantas mujeres y niños que vivimos estos casos de vulnerabilidad pueden empezar a desarrollarse con justicia, pueden empezar a desarrollarse con legitimidad, pueden empezar a protegerse realmente a las víctimas. ¿Qué es lo que está pasando en este punto? El 10 de marzo, me olvidé. ¿Por qué decido hablar? El 10 de marzo había esta audiencia que la anhelaba con cansancio. Porque me digo, no puede ser posible que esté viviendo todo esto por cuidar a mi hija, pero no dejaría de protegerla. No dejaría de protegerla. Si estas son las consecuencias de lo que yo tengo que asumir por proteger y cuidar a mi hija y proteger su bienestar, su integridad, su paz, su calma y hacer lo que esté en mis manos para que ella tenga una vida lo más tranquila posible, lo más feliz posible, como todos los niños merecen. Y creo que todos los adultos también nos merecemos eso. Este día había una de las audiencias y la otra parte se declaró quebrantada de la salud. Era una audiencia por Zoom. ¿Qué te puede estar pasando para que no puedas conectarte
desde tu celular a una audiencia. Era una audiencia por Zoom. Sin embargo, los procesos, las pruebas, los análisis psicológicos, los peritajes, arrojan ya a conclusiones. Y Están tratando de dilatar. yo personalmente creo que sí. Creo que sí. Pero también entiendo que la justicia tiene que evaluar todas las aristas y darse cuenta de realmente quién es la víctima. Y agradezco profundamente de que sea así, porque sé que como ahora, hoy es mi voz la que está hablando y la que se está levantando, sé que también hay muchas otras personas, hombres, que también viven casos similares y que también son víctimas. Entonces, yo hoy aquí no quiero ni acusar, ni señalar, para nada. Simplemente quiero resguardar el bienestar de mi hija y quiero contarle a la gente, porque muchas veces nuestro trabajo maquilla mucho la realidad que vivimos las personas y dicen, bueno, pero ella está bien, está tranquila, no habla del tema y tras bambalinas, tras cámaras, nadie ve los ojos de mi hija temblando en pánico por una pesadilla donde recuerda lo que le ha pasado. Nadie cuenta las interminables noches sin dormir. Nadie sabe las veces que puse seguro en la puerta de mi habitación después de poner doble seguro en la puerta de la calle. Porque no sabía en qué momento este umbral de seguridad que era mi hogar, que fue donde yo viví tantas cosas, dejaba de ser seguro y dejaba de ser refugio. Y este Todas programa las no sería aristas posible y sin darse todas esas cuenta de realmente marcas quién que es la creen en víctima. nosotros. Por eso es momento de Y agradecer agradezco a Redux, profundamente Clínica de que sea Belleza, así, porque sé cualquier que cosa como tú quieras ahora, cambiar, hoy es puedes mi hacerlo voz la que está en Redux con la mejor hablando asesoría. y la que También se está Dental levantando. Alliance Sé con que el doctor también José hay Maldonado muchas otras para una sonrisa personas espectacular y claro, hombres que tus que dientes también siempre viven casos luzcan similares y que perfectos. también son víctimas. Además, Entonces, Golden, porque yo ahí puedes hoy saber aquí no todo lo que está quiero pasando en las ni redes sociales. acusar, ni Visita señalar, para nada. www.gosocialsuites.com y Simplemente revisa quiero todo lo que está ocurriendo, qué es lo que resguardar se está diciendo y el de bienestar qué de está mi hablando hija la y comunidad quiero digital. Y contarle finalmente a la Go gente, Estrategia porque muchas Creativa veces quiere nuestro llevar trabajo tu marca a maquilla romperla mucho la en realidad que comunicación. vivimos las Quieres personas y dicen, posicionar bueno, pero tu imagen, ella está bien, quieres está marca tranquila, personal, no Go habla del Estrategia tema. Creativa. Además tenemos capacitación y tras TED, bambalinas, talleres también tras cámaras, creativos en Go nadie Estrategia ve Creativa. Y también agradecemos al Hotel Le Parc, los la ojos casa de del mi podcast, hija porque siempre temblando nos en abre las pánico puertas para por una conocer pesadilla cada donde historia. recuerda lo que le Y ha pasado. por supuesto, tienen un espacio espectacular de Nadie coworking. cuenta Ustedes también pueden las visitar sus interminables restaurantes porque la noches comida sin es dormir. deliciosa, su spa y obviamente cada Nadie una de las sabe las instalaciones veces que del puse Hotel seguro Le en la Parc puerta para de mi sus habitación eventos y todo lo después que de poner tengan que doble hacer. seguro en Vengan, la visiten el puerta Hotel de Le la Parc. calle. Tú cuentas esto precisamente de cómo se miran las redes, ¿no? Y el trabajo. Tú haces un trabajo digital. Claro, claro. Tú haces un trabajo en el que estás todo... Yo hago un trabajo en redes sociales. Claro. Uno no puede estar triste en redes sociales. O puedes estar triste dependiendo de lo que vayas a hacer. Pero es un trabajo en el que muestras cosas, en el que tienes que... Es un medio también de subsistencia. Porque Claro, cualquier cosa que tú quieras cambiar, puedes hacerlo. No vemos a presentadoras de deportes llorando. Exacto, exacto. De alguna forma, claro, entiendo totalmente el tema porque nadie te prende una cámara cuando tú estás en un momento de soledad, cuando estás en un momento de tristeza, cuando estás en un momento en el que estás viendo a tu ser más amado, vulnerable y con tu legítimo derecho a defenderla. ¿Y cómo le dices no tengas miedo si tú también tienes miedo? Si tú también estás sintiendo la presión. ¿Cómo le dices? Mi respuesta es siempre, ven hijita, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y ponemos música cristiana y ella logra conciliar el sueño. Pero yo no siempre. Yo no siempre. Y sé que no soy la única. Y sé que no es un caso aislado. Y sé que mi hija no es la única. Y
Y por mucho tiempo sentí vergüenza, ¿sabes? De que esto me esté pasando a mí. Y entre más lo hablaba, más me daba cuenta que era más común de lo que yo creía. Y entre más nos dábamos cuenta que era más común de lo que nosotras creíamos, más nos dábamos cuenta que las víctimas sentían vergüenza. Sí, es un mundo en el que las víctimas sienten vergüenza cuando la víctima cuando los agresores deberían tener esa vergüenza. Es una lección que nos deja recién el caso de Pelicot, ¿no? La francesa. Asumir un tema tan fuerte, pero no, yo como agredida no debería ser quien tenga esa vergüenza. Claro. Y además hay una línea muy delgada entre aceptar que está pasando todo esto y decir luego, ¿y ahora qué hago? Porque no sabes qué hacer. Porque es la primera vez que te está pasando esto. Porque a la final todos estamos viviendo la vida por primera vez. Y yo creo que esta situación que yo estoy viviendo la veía desde lejos, por allá en las noticias, por allá en alguna película de terror, por allá lejos. Pero cuando es tu niña la que te pide ayuda, te pide auxilio, a los gritos, desbordada, agarrada de los muebles para no ir, No es normal. no es normal. Cuando una niña que ya hablaba, no solo español, porque bueno, la gente que me sigue en redes lo tiene claro, mi hija habla español y también habla inglés. Ya hablaba español e inglés perfecto. Empieza a tartamudear. No es normal. Cuando hay... A los niños ni siquiera se les exige una verbalización directa, Silarte. Ni siquiera en este tipo de procesos. Con dibujos, con gestos, con muñecos, con juguetes. Pero cuando ya hay una verbalización real, directa, no te puedes quedar así nomás. Y ahí el miedo empieza a perder peso. Porque la prioridad pasa a ser resguardar la integridad, el bienestar, el presente, el futuro. Y dices, no es una opción. Guardar silencio ya no es una opción. Ya no es una opción, el silencio no nos protege. La vergüenza no hace que las cosas pasen. La culpa no nos va a cuidar. Si a mí me pasa algo el día de mañana, ¿qué queda con mi hija? ¿En dónde queda mi hija? Si a mí me pasa algo el día de mañana, ¿cuál es el orden de las leyes? Y si yo no hablo y me pasa algo, ¿quién la protege? ¿quién cuida a mi hija? ¿Quién protege a mi hija? Y es importante que se sepa que muchas veces el miedo paraliza y nos inmoviliza, porque dirán, ¿por qué ahora y no antes? Pero justo la dilatación de esta audiencia que yo sentía que me estaba protegiendo, y digo, pero ya mismo es un año, ya mismo es un año. Digo, ¿y ahora qué sigue? Seguir esperando que mi hija siga creciendo, que siga creciendo haciendo trenzas de esta situación, porque no ha acabado. ¿Qué es lo que te recomiendan los psicólogos, quienes están tratando ahorita tu tema respecto al cuidado de la pequeña? ¿Cómo lo estás manejando? Un día a la vez, sobre todas las cosas, un día a la vez. No hacer caso omiso cuando ella quiera verbalizar o expresar lo que está sintiendo. Es muy importante. Creo que en algunas generaciones atrás, cuando pasaban este tipo de cosas, no se hablaban en la casa. Era como que pasó y no se vuelve a topar el tema y nos hacemos que nos olvidamos todos. La recomendación es permitirle que se exprese, validación emocional, decirle que le creo, reforzarle que la protejo, que le creo, que la protejo, que tenemos una red que nos cuida, que nos protege, contarle que
los peritos, los psicólogos, los jueces son amigos que nos cuidan, que nos protegen, porque si para uno como adulto es difícil hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo, que por eso también entiendo por qué tantas causas se caen, porque uno se agota del tema. Uno se cansa de vivirlo y de recordarlo y volverlo a decir. Y si hay este tal de revictimización, sí existe, sí es real, sí vuelve a doler. Yo te estoy hablando de algo que pasó hace un año. En la mañana me veías tranquila y hoy que te lo hablo, se me parte la voz, se me quiebra el corazón. Más aún un niño, ¿no? Una ¿Cómo nena no que va a está ser atravesando algo así. una nena así? Ahora tiene acompañamiento, está constantemente... Sí, por supuesto, todos. Claro. Todos, hasta mis papás, o sea, todos. Ser constante en las terapias, ser constante en las rutinas. Las rutinas, esto para cualquier niño es bastante sano para cualquier adulto es bastante sano. Ser constante en los espacios con la naturaleza, que pueda tener, que tenga un ocio sano, que tenga un ocio con pares de su edad sano, que pueda compartir con amiguitos de su edad, que pueda lleve estar una en vida ambientes normal. tranquilos, lo más normal posible. Y cuando hay las crisis, que la última fue antes de ayer, contención inmediata, validación emocional. Y Cuando tiene una crisis es a raíz de un recuerdo. a veces ve un carro y detona. Me ha pasado que una vez vi un carro, detonó y terminamos en el hospital porque mi hija literalmente estaba sintiendo dolor físico. Del miedo. Del miedo, de la psicosomatización. Hablé con la psicóloga y terminamos en el hospital. Terminamos en el hospital. Estas cosas los niños no se pueden inventar. No es algo que se les puede enseñar. Claro, que se les cruzó por la cabeza algo y de repente... Les pareció detonar, les pareció temblar, les pareció ahogarse en llanto. No es posible, no es posible. Lina, cuando tú me decías que tal vez debiste escuchar a tiempo antes, ¿hubo señales que tal vez dejaste pasar que... Claro, por supuesto. Lo primero que yo dejé pasar que me arrepiento profundamente fue no me quiero ir. No quiero ver a esta persona. No quiero hablar por teléfono con esta persona. No quiero que venga. ¿Qué pensabas en ese punto? ¿No está de ánimo? No sé, pensaba que tal vez era normal que las niñas quieran estar con su mamá, pegaditas. No, jamás se me ocurrió, claramente no se me cruzó nada por la cabeza, porque si se me hubiera cruzado algo por la cabeza, pues hubiera tomado cartas en el asunto en el momento que estaba pasando y no hubiera esperado al tartamudeo. Pero no se me pasó nada por la cabeza, nada grave, nada negativo, nada alarmante, nada. Y más bien yo insistía. No, anda, mira, vas a pasar bien. Los planes, las propuestas de los planes. Y sí, me arrepiento, por supuesto que me arrepiento. ¿Qué sentiste cuando ella te verbaliza lo que está pasando? ¿Cuál fue ese shock o eso que te hizo reaccionar y decir, a ver, esto no va, o sea, ¿qué está pasando? Ese momento de catarsis en el que, ¿qué es esto? No lo entendía. Mi cerebro no entendía lo que estaba oyendo. No hubo tal catarsis. Hubo un pito. ¡Pi! No. Yo le decía, a ver, ¿cómo? A ver, espérate. Explícame. Repíteme. A ver, no, espérate. ¿Qué me estás diciendo?
No, mi cerebro no... Creo que entré en shock. Mi cerebro no podía creerlo. Ella me hablaba y me decía, y me explicaba, y me contaba, y desbordaba en llanto. Entonces era aún más confuso. Entonces era aún más irreal. Pensaba que era una pesadilla. Yo decía, no, en cualquier momento me despierto y esto no está pasando. Esto no puede ser real, esto no puede ser posible, esto no tiene sentido. Y pasa que cuando miras en perspectiva y miras hacia atrás, los puntos terminan uniéndose. Entonces empiezas a entender como, y claro, cuando ya tienes la información, es como si el rompecabezas hubiera estado del lado de las piezas en blanco y cuando ya sabes, las viras y ya puedes ir armando el rompecabezas. Pero mientras tienes las piezas del rompecabezas al revés, no sabes, no tienes guía, no sabes por dónde encajarlas, pero el rato que ya te das cuenta que tiene un color y tiene un patrón del otro lado de la pieza, se va armando el rompecabezas. Y ahí es cuando uno dice, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no pensé en base a lo que estaba sucediendo? ¿Cómo normalicé tantas cosas? ¿Cómo dejé pasar tantas otras? ¿Cómo? En este punto, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que pides a las autoridades? ¿Qué es lo que necesitas para acompañarte en este proceso de proteger a tu hija, que es tu objetivo? Totalmente. Necesito que haya pronta respuesta, que haya celeridad en los procesos. Necesito que los análisis, los peritajes, las evidencias, las pruebas, no tengo la terminología correcta, yo no soy abogada, pero se traten con el peso que realmente tienen. Que no siga pasando tanto tiempo porque mi hija sigue creciendo y todavía me pregunta si es que la policía ya atrapó. Me lo pregunta mi hija. Mamá, ¿ya atraparon a las personas malas? Y yo no tengo que responderle. Le digo, aún no. Aún no. Mi intención no es señalar, no es acusar, no es nada de esto. Es simplemente buscar que el bienestar de mi hija prevalezca sobre todas las cosas. Porque ya te digo yo, que a mí me pase algo, pero ¿dónde queda después mi hija si a mí me pasa algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa si siguen pasando los años y yo sigo sin tener respuesta? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que mi hija tenga una respuesta? ¿Cuántos casos más se va a exponer la sociedad a que sigan sucediendo este tipo de cosas? Además de la persecución, ¿no? O sea, tener 8 procesos en tu contra después de que tú denuncias algo debe ser muy heavy, muy complicado. O sea, ¿cómo te enfrentas a eso? Económicamente es casi insostenible. Sobre todo cuando te haces cargo de todo, ¿no? Emocionalmente es fatigante, es agotador. Y mentalmente colapsa. Nosotras vivimos de la presencia, de la creatividad, vivimos de lo que generamos, de lo que ofrecemos literal en nuestros medios de comunicación. Y cuando tú estás en un estado permanente de supervivencia, tu creatividad se apaga, tu enfoque se apaga. Es complicado. ¿Cómo sostienes? Es la gracia de Dios. Humanamente
yo no podría sostener esto. Es la esperanza de que la justicia tenga su pronta respuesta. Es la esperanza de un futuro en paz. Es el darle propósito, es el decir, nada pasa en vano. Y me siento afortunada de que mi hija haya podido verbalizarme lo que me ha verbalizado y seguir teniéndola con vida. Y seguir teniéndola conmigo, aún en medio de todo esto que está pasando. Las marcas que no me han soltado, mi audiencia que no me suelta tampoco, mi comunidad, que son muchos años que le hemos dedicado a nuestras comunidades, que conocen nuestro trabajo, que conocen nuestro proceder, que conocen de alguna forma. Que te acompañan. Sí. De alguna forma, esas comunidades te acompañan porque de alguna forma te conocen. Sí. Mi red de apoyo, mis amigos, mi familia que no han dudado ni un solo instante en estar ahí para nosotras, para nosotros. Mi red de apoyo psicológica, mi red de apoyo legal, mis abogados civiles y mis abogados penales. Me encantaría que no fueran tantos, pero esta es la realidad, esto es lo que está sucediendo y sé que sin la bendición de Dios no sería posible. La certeza de que la luz y la verdad salga y florezcan. Creo que las mentiras tienen patas cortitas. Creo que son muy difíciles de sostener. Y estoy convencida de que cuando vivimos en pro de la verdad, la verdad te corresponde. Y sé que Dios ha visto y ha sido testigo de todo lo que hemos vivido y de todo lo que ha pasado. Y si he pasado las noches sola, sé que Dios ha estado ahí viendo cómo nos sostenemos. La fe te ha sostenido. Oh, totalmente, totalmente. Sin duda alguna. Oh, ha sido tu refugio porque... Sí, ha sido mi ancla, mi refugio y ha sido todo. Totalmente. Pero ¿cómo no te desmoronas? O sea, necesitas aferrarte. No, sí me desmorono. Te desmoronas, pero te aferras a tu fe. Sí me desmorono. Me maquillo y me pongo base para que no me vean las ojeras, pero sí me desmorono. Sí me desmorono. Durante meses no podía salir al supermercado sola. Durante meses la recomendación era que no estuviera sola con mi hija en lugares públicos. Y no puede ser que nosotras seamos las que tengamos que estar huyendo. No puede ser posible. No puede ser que me toque trabajar para pagar abogados y nada más. Y mis sueños y los sueños de mi hija y nuestro desarrollo y nuestros patrimonios y nuestro futuro y los ahorros. Es la fe. Es la fe, es Dios. Tienes razón, no hay... Es Dios a través de mis redes de apoyo, es Dios a través de mi familia, es Dios a través de las marcas que no me sueltan, es Dios a través de mi audiencia, es Dios a través de mis clientes, porque no he dejado de tener clientes. Fue un año, los primeros meses no podía tener mis asesorías 1 a 1 porque no estaba en la condición emocional de sostener a otras personas, porque era mucho lo que yo estaba sosteniendo. Es Dios a través de esta fortaleza sobrenatural de poder disociar, hacer las cosas que tienes que hacer porque tienes que sobrevivir y tienes que seguir viviendo y mirar esto cuando hay que mirarlo y trabajar en conjunto con mi equipo legal, en conjunto con mi equipo de salud mental, en
en conjunto, dejarme sostener también, dejarme sentir amada, dejarme sentir respaldada, dejarme sentir contenida. Y creo que parte de esta red también entras tú, y entra tu trabajo y entra lo que tú haces, porque es otra forma de contención y es otra forma de decir yo te creo y te cuido. Y gracias. Gracias a ti, Lina, por abrirnos tu corazón. Realmente lo que hacemos aquí La fe es visibilizar esto. claro. Claro, La porque la gente historia, no sabe. ¿qué es lo que está pasando? La gente no se imagina. No. Es Dios a través de las marcas te vemos que contenta, te vemos feliz, haciendo un trabajo que es un trabajo el de es la un red. trabajo, es un trabajo. Pero detrás de eso hay un tema Un año, que el súper primer- fuerte, algo el- que estás cargando y que este espacio es precisamente para eso. Y qué bueno Personas, porque era muy poder de alguna forma aportar desde como niña. Cuentas con nosotros para lo que necesites. Ha sido Gracias. también muy lindo escucharte, saber cómo estás luchando, cómo estás llevando todo este proceso, cómo estás cargando con todo este proceso. Y nosotros esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y que haya ya, que puedas tener paz, que haya un proceso, que se determine lo que se tenga que determinar, todo en justicia, todo en Amén. orden y en transparencia. en transparencia. Y que puedas estar tranquila junto a tu hija, que es tu mayor objetivo. Confío plenamente en el debido proceso de cada uno de los procesos, valga la redundancia. Y confío también de que la verdad es la verdad. No hay otras verdades. Gracias. Muchas gracias a ti, querida Lina. Dios te bendiga. Es visibilizar esto. Claro. Claro, La porque la gente historia, no sabe. ¿qué es lo que está pasando? La gente no se imagina. No, porque te vemos contenta, te vemos feliz, haciendo un trabajo que es un trabajo el de Es la un red. trabajo, es un trabajo. Pero detrás de eso hay un tema que es súper fuerte, algo que estás cargando y que este espacio es precisamente para eso. Y qué bueno poder de alguna forma aportar desde como niña. Cuentas con nosotros para lo que necesites. Ha sido Gracias. también muy lindo escucharte, saber cómo estás luchando, cómo estás llevando todo este proceso, cómo estás cargando con todo este proceso. Y nosotros esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y que haya ya, que puedas tener paz, que haya un proceso, que se determine lo que se tenga que determinar, todo en justicia, todo Amén. en orden y en transparencia. En transparencia. Y que puedas estar tranquila junto a tu hija, que es tu mayor objetivo. Confío plenamente en el debido proceso de cada uno de los procesos, valga la redundancia. Y confío también de que la verdad es la verdad. No hay otras verdades. Gracias. Muchas gracias a ti, querida Lina. Dios te bendiga.